bajo tus alas seguro estoy, no hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi esperanza, eres mi castillo, mi Dios poderoso en quien confiaré. Tu misericordia me alcanza y tu promesa me levanta, y tu fiel
Bendiciones, ¿cómo están? Me da gusto saludarles y aprovechar esta oportunidad para invitarles a un seminario en línea que tenemos este jueves 13 a las 8 de la noche. Será una bendición que estés con nosotros. Le hemos llamado la Escuela de José. Es tiempo de crecer por dentro, de formarnos para llevar transformación y bendecir a otros. Será muy importante que estés con nosotros. Te esperamos. Hola a todas, Dios les bendiga. Les saluda la pastora Rosa González acá de Houston, Texas, de nuestra iglesia Centro de Avivamiento de Ebenezer. Quiero extender una invitación sumamente importante, una conferencia de mujeres que va a bendecir mi vida y va a bendecir tu vida. Será este viernes 14 a las 8 p.m. de la noche y el sábado 15 a las 4 de la tarde. Tenemos una conferencia titulada Usa lo que Dios te ha dado. Nosotras las mujeres tenemos muchos dones, habilidades, talentos, y Dios quiere que lo pongamos en las manos de Él para que podamos engrandecer el reino de los cielos. Así es que te hago esta invitación, no te la puedes perder. Será un tiempo donde la mujer tiene que brillar. En el nombre de Jesús te esperamos. Dios te bendiga. ¿Cómo están? Les saluda el pastor José Emérito González desde Houston, Texas. Les deseo lo mejor y espero que disfruten este momento que vamos a traer la palabra de Dios. Va a ser un tiempo muy lindo porque vamos a compartir una palabra sobre promesas acerca del perdón de Dios. Promesas del perdón. Eso es una necesidad en este tiempo. Estaba sintiendo en mi corazón que es necesario. El Espíritu Santo me decía, compártele a mi pueblo mis promesas acerca de mi voluntad, mi deseo de perdón para ellos. Dios quiere llevarte a un nivel de comunión donde tú estés en paz, una conciencia tranquila. Porque una conciencia llena de culpa es una puerta abierta para el enemigo. El enemigo te puede manipular más fácil cuando estás culpable. La culpa te puede llevar a cometer errores como se sentía Caín, porque te ata. La culpa ata tu capacidad de progresar. Eso es lo que hace, y muchas otras cosas más. Hay muchas consecuencias negativas por causa de la culpa. La culpa abre puertas a los problemas psicosomáticos, a enfermedades. Hay dos clases de culpas: la culpa real y la culpa ficticia. La culpa real es cuando el Espíritu Santo te redarguye de pecado, te convence de pecado, te sientes mal delante de Dios y en ese mismo instante te muestra el camino y te dice hay remedio y te presenta la sangre de Jesús. El fin de esa culpa, del propósito del Espíritu, el propósito del Espíritu Santo es llevarte a los brazos de Jesús para que encuentres la salvación, para que te libres de la condenación. Así que cuando el Espíritu Santo te hace sentir culpable no es para condenación, sino para salvación. La culpa ficticia, por otro lado, es lo contrario. Es cuando el enemigo te acusa y tú mismo te acusas también, y es algo que emocionalmente, mentalmente te está acusando. Tu conciencia también te acusa y no encuentras salida. El fin de esa culpa, el enemigo la trae a tu corazón, a tu conciencia, a tus pensamientos, con el fin de hacerte sentir que no vales nada, que eres nadie, que eres malo, que no le importas a nadie y que no importa cuán bueno trates de ser, de nada te sirve. Y el fin es arruinarte, es atarte, es destruirte. Por eso debemos conocer la verdad de las promesas de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca del perdón? ¿Cómo puedes vivir con una conciencia tranquila? Algo que decía Pablo, yo tengo una conciencia tranquila. Y
tengo una conciencia limpia. Pero como que un hombre que había matado y había perseguido de la iglesia tenía una conciencia tranquila. Y le golpearon el rostro los sacerdotes, dijeron, este hombre está mal, ¿cómo se pone a creer que va a estar tranquilo su conciencia si era malo? Porque ningún ser humano es perfecto, pero cuando te refugias en la sangre de Jesús y pides perdón y te lavas en la sangre y conoces las promesas de Dios, conoces la gracia de Dios como Pablo la conoció, tú vives con una conciencia tranquila. Y vivir así te libra de muchos problemas. ¿Y qué dice la Biblia? Veamos algunas promesas. Dios olvida el pecado que confesamos delante de Él. Lo dice Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Eso es lindo. Dios se deleita en misericordia, en hacer misericordia su alegría, manifestar su misericordia. Y no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestros pecados, nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, donde nunca más se acordará de ellas. Y eso es lo que Dios hace cuando nosotros venimos y confesamos todo delante de Él y somos sinceros. Y Salmos 85:2 dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Eso es lo que hace Dios con su misericordia. Jeremías capítulo 33, versículo 8, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Todos los pecados. No importa si es negro, si es rojo, no importa. El pecado más vil, el peor pecado que hayas cometido, su sangre es poderosa, la sangre de Jesús, para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Así que esta es la buena noticia que tengo, que cuando el enemigo venga a acusarte y a decirte condenado, estás perdido, no sirves para nada, cuando te denigre por causa de tus errores, la buena noticia es que puedes defenderte refugiándote en la sangre de Jesús, pidiendo perdón. Y cuando vienes a Jesús al pie de la cruz y recibes los beneficios de aquella palabra que Él dijo, consumado es, ahí en la cruz Él canceló el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros. De todo aquel paquete de acusaciones que el enemigo andaba, todo lo enclavó Jesús en la cruz y nos declaró libres a nosotros. Y eso lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que no nos dejaba avanzar, progresar, que no nos dejaba ser libres. La quitó de en medio, la enclavó en la cruz y despojó de todo argumento legal, despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Les quitó el rollo, les quitó los documentos que legalmente a nosotros nos acusaba y los clavó en la cruz, donde los desintegró, y ahí desaparecen todos nuestros pecados y toda nuestra sentencia. La sentencia de condenación desapareció. Ahora yo soy justificado por la fe, por medio de Jesucristo. Jesús tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Eso es lo lindo, que cuando vienes a Jesús, Jesús es más que un profeta, es más que un maestro, es más que un hombre que establece un sistema o religión. Él no vino a establecer religión, dicho sea de paso, pero es más que todo lo que el mundo piensa. Por eso Jesús decía, ¿quién dice la gente que yo soy? Por eso Jesús es el Salvador, Jesús es el Redentor, Jesús es el único que puede salvarnos, es el único camino, es la única verdad, y Él es la resurrección y la vida.
Marcos capítulo 2, versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. Así que lo mismo te dice a ti, tus pecados te son perdonados cuando te arrepientes. Vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. 1 de Juan capítulo 2, versículo 12. En el nombre de Jesús han sido perdonados nuestros pecados y por su sangre. Dios nos perdonó por su gracia. Y dice, yo sanaré su rebelión por gracia. Los amaré de pura gracia, dice aquí, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Y por qué? ¿Qué hicimos de bueno? Nada. Fue su gracia que nos alcanzó. Dios nos perdona por amor, sin merecerlo. Qué lindo es eso. Y dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A Él le plació así, para que fuéramos para alabanza de su gloria y de su gracia. Y nos hizo aceptos en el amado, y nos dio el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y por eso es que sí, hemos sido bendecidos, enriquecidos. Efesios 1, 5 al 7 lo dice eso. Por la sangre de Jesús nosotros fuimos declarados justos. Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado cuando estamos bajo esa sangre, cubiertos con la sangre de Jesús. Y dice Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26, dice, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Voy a repetir la cita, Romanos 3, 24 al 26. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que extendernos su gracia, pero quiere que la aceptemos. Lo que tenemos que hacer nosotros es creer. Confía nada más. Descansa. No hagas nada, solo cree. Atrévete a creerle a Dios. Así que, 1 de Pedro 2, 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mira cómo dice que si tú descargas tu culpa, tus pecados sobre el madero, en Cristo Jesús, en el Cordero, en la sangre de Jesús, inmediatamente todo aquello que producía la culpa se va. Y una de las cosas que produce la culpa en el ser humano es enfermedades, las preocupaciones, esa tensión causa estrés y presión, tensiones y hay enfermedades psicosomáticas que están perturbando cuando nos sentimos culpables por algo. Somos libres de toda culpa y de toda condenación cuando creemos lo que Dios dice en su palabra y recibimos el perdón. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 1 al 2. Eso me garantiza, esta palabra es una promesa poderosa que me garantiza que si ya no hay culpa, si mis pecados han sido perdonados, ya no hay condenación. Y si no hay condenación, las consecuencias de la condenación ya no pueden atarme. Yo soy libre de esa ley. Y eso debemos de creerlo. No simplemente tener una religión, es creer esta palabra que por la sangre de Jesús, que por la gracia de Jesús, que por el poder de Jesús se fue absorbida toda la culpa, fue quitada la condenación y libre de las consecuencias. Gracias a Dios por esa obra maravillosa. Desde entonces tenemos paz con Dios por el precio que Jesús pagó por medio de su sangre en la cruz. Y dice, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, 1 y 2. Nadie me puede acusar. Esto me da mucha alegría decir esto. Nadie me puede acusar porque Jesús ya me perdonó. Si alguien aparece señalándome o señalándote, dile, pues te has equivocado, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Nadie me puede condenar. Pues, ¿qué diremos? Dice a esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? Solo Satanás lo puede hacer, o tú mismo que te acuses, u otras personas usadas por el enemigo, que no creen que tú cambiaste, que no creen que tú ya fuiste perdonado. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos si Dios es el que justifica? ¿Y qué? Si Dios es el que declara, eres justo a partir de hoy y no debes nada porque pediste perdón. ¿Quién es el que condenará? Y no hay quien condene cuando Cristo ha perdonado. Cristo es el que murió para, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, Romanos 8, 31 al 34. Si queremos vivir feliz, voy a concluir con esta reflexión. Si quieres vivir feliz, con una conciencia tranquila, haz estas 4 cosas que te voy a recomendar. Primero, acepta el perdón incondicional de Dios, ese perdón que te ofrece a través de la sangre de Jesús. Confiesa a Jesús como Señor de tu vida. Pero 2, perdónate a ti mismo. Eso es bueno, porque cuando tú has aceptado el perdón incondicional de Dios, te tienes que perdonar a ti mismo, porque a veces Dios ya te ha perdonado, pero la gente no se perdona a sí mismo. Pero número 3, perdona a los demás. Perdona a los que te hicieron daño. En voz audible, di, yo bendigo y perdono a fulano. Bendícelo. Y número 4, pide perdón a otros, si es que es necesario, si lo has ofendido, pide perdón. Esas 4 cosas te van a liberar de una conciencia culpable. Y para terminar, quiero hacer esta oración contigo, si tú la puedes repetir allí. Esta es confesión de poder para recibir el perdón de Dios. Repite esto conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Hoy me lavo en la sangre de mi Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por redimirme de la esclavitud del pecado. Por tu sangre he sido justificado y vivo como si nunca hubiera pecado. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque tengo salvación, disfruto de la vida abundante en mi Señor Jesús. Amén. Te bendigo y yo voy a orar por ti en este momento. Y te voy a orar para que esa culpa se vaya. Y te voy a guiar a salir para que vivas en libertad. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a esta persona. Bendigo a mi hermano que está ahí, que se ha sentido culpable todo este tiempo y ahora ha tomado la decisión de pedir perdón, de perdonarse a sí mismo, pero también de perdonar a otros. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo desato esa vida. Hijo, te desato, porque Dios te ha perdonado. Ninguna condenación hay sobre ti. Y ahora, porque has sido libre de la culpa y has sido perdonado tus pecados, eres libre también de esa enfermedad, eres libre de todo problema, de toda atadura. Se rompen las cadenas ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones. Será hasta la próxima transmisión.